la clase del lunes 7 de septiembre. Les quiero recordar este concepto que la iglesia, respecto al Evangelio, debe conocerlo, debe proclamarlo y debe defenderlo. ¿Ya? Recuerda entonces que la iglesia, según eh, Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, le dice que la iglesia es la columna, el baluarte, la fortaleza de la verdad, para nuestro propósito, el Evangelio. Así que como iglesia tenemos el deber de conocer, de estudiar, que es lo que tratamos de transmitir con ese monito ahí, ese icono. Queremos hacerles ver que debemos conocer, debemos proclamar y eventualmente defender el Evangelio del Señor Jesucristo, el único Evangelio verdadero. ¿Ya? No hay otro Evangelio. Surgen otros evangelios, entre comillas, como lo llamó el apóstol Pablo, pero que si somos fieles al vocabulario bíblico, cualquier otro evangelio que no sea el, el de la Escritura, sea anatema, como lo declaró el mismo apóstol siendo inspirado por Dios. Aquí quedamos nosotros en la pregunta número 7, aunque quedamos un poquito más adelante, pero para poder enganchar eh, con lo que ya debemos continuar. La última pregunta que hicimos es, número 7 en nuestros apuntes, ya déjeme ver cuál es la página. ¿Alguno de ustedes tiene ahí el número de página de la pregunta número 7 de la semana 1? Página 20. La página 20. Muchas Ah, gracias, 21, hermana perdón, Grace. perdón. O 21, 21, 21. Ya, Ah, porque muy lo bien, tengo. estaba al ladito. Entonces, recuerden de si tienen los apuntes a mano, es la página número 21, donde estamos ubicados, son los apuntes de los alumnos. Yo, para no estar cambiando tanto desde la visual a los apuntes, he decidido escribir la pregunta y la posible respuesta, o la respuesta que nos proponen los maestros acá, es la respuesta más ideal. Así que pregunta número 7 en los apuntes, para que mi hermana Alicia ahí también que está en la casa, que lo tiene en papel, página 21, pregunta número 7, que dice, cuál es según Pablo el problema más fundamental que tiene la gente? Y esto era parte también de la discusión que debían tener la semana pasada. Según Pablo, el problema más fundamental, más crítico que la gente confronta es la ira de Dios. Les recuerdo, lo que usted tiene en sus apuntes es solamente la pregunta, que en este caso yo la estoy mostrando en la visual con el texto gris o negro, dependiendo de su pantalla. Ahí está la pregunta, pero lo que está en blanco es la respuesta ideal o propuesta por los maestros de este curso, ¿ya? Que usted no tiene en sus apuntes. Por lo tanto, esta es la respuesta que usted podría anotar, pero terminando hoy día, yo en la semana les voy a enviar los apuntes o esta visual que hemos utilizado para toda la clase número 1 o para la lección número 1, ¿ya? Así que estas respuestas igual ustedes las van a tener en PDF durante la semana. ¿Cuál es el problema más fundamental que tiene la gente? Y yo creo que ustedes ya lo respondieron la semana pasada en su grupo y también aquí públicamente. Según Pablo, según lo que nos dice el apóstol Pablo en los capítulos 1, 2 y 3, el problema más fundamental, más básico y trascendente que la gente confronta es la ira de Dios. Ahora, esto no es solamente según el apóstol Pablo. Lo que pasa es que nuestro estudio está basado la semana 1 en Romanos, pero si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted también sabe que es lo que nos dicen los profetas, inspirados por Dios, que este es el problema fundamental. Ahora, insisto, esta no es una respuesta dogmática, ¿ya? No es un credo ni una confesión de fe lo que estamos respondiendo en blanco,
sino que es una de las respuestas posibles. Usted podría responder lo mismo en otras palabras o con otros conceptos o con algún énfasis diferente. Dios, dice la segunda frase, Dios es nuestro problema porque todos hemos pecado contra Él. Esta afirmación puede sonar un poco conflictiva, ¿verdad? Cuando se afirma que Dios es nuestro problema. No es que Dios sea en sí mismo el problema, sino que para el pecador el problema es el abismo o la cima que no podemos nosotros alcanzar, que nos separa entre nosotros los pecadores y Dios que es justo y que es santo. Así que espero que entienda el sentido acá de la frase. Y tercero, Dios, Él es perfectamente santo y justo y castigará todo pecado. Así que en una posible presentación del Evangelio, este es uno de los énfasis que no deben faltar. Ahora, usted lo deberá expresar de acuerdo a su... espera un poquito que ahí estoy aceptando a algunos alumnos. Esto es lo que usted debe expresar de la manera más propicia para usted, más cómoda en ese momento, dependiendo de la persona también que usted tenga al frente. Esta es la idea que usted debe expresar respecto al problema que tenemos todas las personas respecto a Dios. En algún momento, yo no sé si lo conversamos acá o en otra instancia o en el semestre pasado, pero creo que fue parte de las preguntas también que ustedes debieron responder el lunes pasado. Las personas nos van a presentar diferentes problemas que tenemos, la falta de trabajo, las relaciones fracturadas o la falta de relaciones con nuestros semejantes. Espera un poquito aquí que tengo un alumno para ingresar. Y le van a manifestar diferentes problemas físicos, materiales, emocionales, etcétera. Pero con mucha sabiduría nosotros debemos llevar a nuestro interlocutor, a quien le estamos presentando el Evangelio, debemos llevarle con gracia, con compasión, pero también con franqueza que la raíz de todo problema del ser humano radica en el pecado y cómo este pecado nos separa de Dios. Ahí estoy diciendo lo mismo que la frase número 1. Ya el problema fundamental que la gente confronta es la ira de Dios. Bien, resumamos entonces, como ya lo hice la semana pasada, las malas noticias. Toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo creador y Señor y quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Como lo dice en nuestros apuntes, hay dos frases principales que resumen el concepto de las malas noticias. Uno, que toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo creador y Señor, quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Y segundo, todas las personas se han rebelado contra Dios, continuamente pecan contra Dios, por lo que son objetos o futuros recipientes, ¿ya?, de la ira de Dios. Así que, segundo punto para concluir de las malas noticias es que toda la humanidad nos hemos rebelado contra Dios, continuamente pecamos contra Dios, en conclusión, en consecuencia, somos objetos de la ira o, como también lo expresé la semana pasada, somos objetos de la oposición de Dios, ¿ya? Nosotros debemos manejar este vocabulario bíblico amplio para expresar estas verdades. Yo les compartí en la semana algunos textos de Ezequiel, porque Ezequiel no habla tanto de la ira de Dios como lo hace el profeta Jeremías. Ezequiel ocupa un vocabulario diferente y lo dice de esta manera, cuando habla en nombre de Dios, que Dios está en contra, que Dios está en oposición
o que el rostro de Dios está contra el rostro de los pecadores. Estamos expresando la misma verdad, pero con conceptos diferentes o con un vocabulario diferente. ¿Ya? Ya que nos hemos rebelado contra Dios y pecamos contra Dios, Dios está en oposición a nosotros o enfrentamos la oposición de Dios. Hay varios textos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos dicen que el orgulloso, el soberbio, es confrontado por Dios y que Él exaltará a los humildes, a los contritos de corazón. Vayamos ahora a las buenas noticias, ya que son los versículos o el texto bíblico que está ahí en nuestros apuntes. Las buenas noticias, Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Aquí en más o menos la mitad del capítulo 3 de Romanos se produce un quiebre. ¿Ya? Generalmente uno habla de Romanos 1, 2 y Romanos capítulo 3 para decir o para hablar de la condenación de toda la humanidad delante de Dios. Pero en la mitad del capítulo 3 de Romanos, es decir, del 21 hacia adelante, Pablo hace un quiebre en su pensamiento con la palabra pero en el verso 21, ¿ya? Pero ahora. Déjeme ver lo que dice el verso 20 de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice así el apóstol Pablo en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él o delante de Dios. Ningún ser humano, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en el verso 21, que está ahí al frente, en su visual, Pablo dice, pero quiebra su pensamiento y nos da un contraste. ¿Y cuál es ese contraste? Que ahora, dice Pablo, Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, es decir, por el Pentateuco, por el primer segmento del Antiguo Testamento o de la Torá, es testificada por la ley y por los profetas. Es decir, aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste, dice que Dios en algún momento de la historia humana, en Éxodo capítulo 20 hacia adelante, Dios manifestó su ley. Todos espero que conozcamos los 10 mandamientos. No los voy a poner en aprietos, alguna vez lo hice en alguna escuela dominical y me parece que pocos o los mínimos lograron recitar los 10 mandamientos, aunque fuese una paráfrasis, ¿ya? Pero Dios manifestó el requerimiento de santidad que Él demanda no solo del pueblo de Dios, en este caso el pueblo escogido que era Israel, sino el requerimiento de santidad que requiere de todo ser humano. La ley sabemos que en primera instancia está limitada al pacto con el pueblo de Israel, pero la ley también revela el corazón de Dios, la rectitud de Dios, y los 10 mandamientos revelan lo que Dios requiere y demanda de todo ser humano, ¿cierto? Un argumento muy simple para eso es que Dios dijo no matarás o no asesinarás, ¿ya? Hay en algunos momentos el quitar la vida incluso está permitido y legislado por Dios mismo. Así que lo que Dios está condenado es no asesinarás. Ahora, ¿ese es un mandamiento solo para los israelitas? Es decir, ¿los gentiles tenían libertad para quitar la vida a otros? No, yo creo que lo entendemos. Igualmente cuando dice uno de los 10 mandamientos o la segunda tabla, dice no adulterarás, es decir, no cometerás infidelidad con tu esposa, tu esposo, etcétera. ¿Significa que este era un requerimiento de santidad solo para el judío y que los gentiles tenían chipe libre? De ninguna manera. Dios entonces en algún momento manifiesta la ley, pero dice el apóstol Pablo en el verso 21, ahora se ha manifestado la justicia de Dios de manera más luminosa, pero que ya fue testificada su justicia por la ley y por los profetas, ¿ya? Versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios, o como hemos dicho o les dije en otra semana, la rectitud moral de Dios
por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ya? Vuelvo a leer ahora de manera fluida, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Jesucristo. Y dice Pablo, porque no hay diferencia. Pablo había manifestado una diferencia en los primeros 2 capítulos. Los paganos, los gentiles, condenados por Dios, y después los religiosos o los mismos judíos o circuncisos. Dice Pablo, no hay diferencia en la humanidad. Lo que hace el pecado es igualarnos. Verso 23, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Todo ser humano ha cometido pecado y está bajo la condenación y el juicio de Dios. Como lo expresa Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Una muy buena ilustración, queridos alumnos, para esta frase, están destituidos de la gloria de Dios, es la imagen que tenemos en nuestra mente de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. Dios los expulsa y pone a estos ángeles que guardan el regreso y la entrada a esta pareja pecadora, nuestros primeros padres, del acceso al árbol de la vida. Así que esa es la imagen que tenemos, que deberíamos tener en nuestra mente como ilustración. El hombre, la mujer y toda la humanidad estamos destituidos, es decir, hemos sido expulsados de la gloria, de la presencia de Dios. El acceso al árbol de la vida, como lo relata los primeros capítulos de Génesis, está este camino totalmente prohibido para nosotros. Pero hay otra imagen que nos lleva al último capítulo de Apocalipsis, o los 2 últimos, cuando vemos el acceso al árbol de la vida eterna, esta ilustración, ¿verdad? Las naciones tomando del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente en comunión con Dios. Ahora este camino fue abierto por aquel que es el Cordero y el León al mismo tiempo, que es el Señor Jesucristo. Así que esta imagen nos puede servir a nosotros para entender el concepto del versículo 23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, alejados, expulsados, separados de la gloria de Dios. Las buenas noticias, recuerde, 24, siendo justificados o declarados justos de manera gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? A Jesús, quien Dios puso como propiciación o como satisfacción de su justicia por medio de un instrumento que es la fe, por medio de la fe en la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para manifestar Dios su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito, con la finalidad de manifestar, de revelar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y también el que justifica o el que declara justo al que es de la fe de Jesús. Si esto no son buenas noticias, no sé entonces qué puede ser buenas noticias, ¿ya? Esto es una mejor noticia que el 10% de la FP. Esto es una mejor noticia que el 10% que van a liberar en diciembre de la FP. ¿Ya? Esto es eterno, esto es trascendental. ¿Se dan cuenta? Hasta la semana pasada nuestro énfasis fueron las malas noticias, la carita triste, si podemos verlo en algún emoticón. Estas son las buenas noticias. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo fue sumamente duro, franco, directo en los 3 primeros capítulos de Romanos para decirnos que somos inexcusables delante de Dios? Pero ahora Pablo
pone toda su pasión, su énfasis y su denuedo para declararnos las buenas noticias. Y Pablo no se queda corto, ocupa esta última parte de Romanos capítulo 3, todo el capítulo 4, el maravilloso capítulo 5 y bueno, el 6, el 7 y el 8, de alguna manera para declararnos las buenas noticias. ¿Ya? Y aquí después nos saltamos al capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, yo obviamente imagino y espero que hayan leído todos los capítulos, por lo tanto entiende en qué contexto está todo esto. Dice Pablo, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Pablo en el capítulo 4 está poniendo como ejemplo y como ilustración de la justicia por medio de la fe al patriarca Abraham, ¿ya? Al padre Abraham. Y que espero que nadie se moleste por el concepto de patriarca, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Pablo dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí yo creo que tenemos una gran mayoría de trabajadores, ¿cierto? Trabajadoras, remunerados, remuneradas. Ahí estoy viendo a todos los que están con nosotros. Hay algunos con video. Sí, hay varios aquí que ya saben lo que significa recibir una remuneración. Y aquí está hablando, está ocupando esta ilustración, este concepto del salario, ¿ya? Del pago o para nosotros de la remuneración. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí justo a mi hermano Manuel Alarcón, ¿ya? Él tiene su trabajo, lo remuneran, le dan su salario a fin de mes. Y yo creo que usted, hermano Manuel, o Vanessa, que la veo ahí también, la hermana Raquel, ¿quién más? Pablo, Moisés, que tienen sus remuneraciones, gracias a Dios. Todos entendemos que cuando se nos paga el sueldo, no es un regalo, ¿cierto? No es un regalo. No es una obra de gracia del empleador. Ahora, a veces los empleadores nos hacen creer esto, ¿no? Más de alguno ha tenido problemas alguna vez en el trabajo con jefes abusivos. eh, Voy a dejarlo hasta ahí, ya, jefes abusivos o manipuladores. Y que ellos nos hacen sentir que lo que nos están pagando a fin de mes es gracia de ellos, ¿ya? Y como que son muy buenos porque nos pagan el sueldo, pero Pablo dice claramente, no, cuando obramos o trabajamos, el salario no se cuenta como gracia, no es un regalo. Es la deuda que nos deben por el trabajo que hemos hecho, ¿cierto? Yo creo que todos lo entendemos así, según nuestra legislación, todo esto está actualizado, etcétera. También Pablo dice, aquel que trabaja con sus manos, y Pablo hacía una tienda, ¿ya? Trabajaba con sus manos junto a Aquila y Priscila, cuando le pagaban ese trabajo, esa mano de obra, Pablo dice, esto no es gracia, esto es la deuda, es lo que me deben. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo quiere decirles a sus oyentes que la salvación no es por obra, la salvación no es el pago de una remuneración. Dios no está en deuda con los pecadores. Lo que está diciendo es que la salvación es por gracia. Y eso es la buena noticia, porque si la salvación fuera por obra, entonces ¿cuál sería la base para ganar la salvación? Como ya lo hemos dicho, si fuese por ofrendas, por diezmos, bueno, ¿quiénes podrían acceder a la salvación? Si hubiese sido como los tiempos de Lutero, ¿verdad? Cuando él se dio cuenta que su contraparte, que venía directamente encomendado por el Papa para construir, ¿verdad? Estas grandes basílicas allá en Roma y que por lo tanto surgieron las indulgencias y que decía, ¿verdad? Su interlocutor, cuando caía la moneda en el tarrito, ahí se estaba liberando, ¿verdad? Las almas del purgatorio, etcétera. ¿Cuál sería la cantidad de diezmos o de ofrendas para ganar la salvación?
o si fuera por buenas obras o por obras de beneficio. Bueno, ¿qué pasaría para aquel que está postrado en su cama? ¿Cuándo podría ser una buena obra aquel que está con una enfermedad terminal y que no puede moverse para ayudar a alguien? Entonces Pablo nos dice la buena noticia, la salvación no es por obras, porque si fuera por obra, entonces Dios estaría en deuda con nosotros. Y aquí dice el verso 5, mas al que no obra, al que no trabaja por la salvación, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del pecador, le es contada, le es atribuida por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza o de la bendición del hombre a quien Dios atribuye el mismo concepto, contada por justicia. En este caso, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia divina, la rectitud moral de él sin obras. ¿Entiende el concepto? La salvación no es por obras, es por gracia, como lo dice anteriormente el capítulo 3, dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios entonces nos salva, nos justifica, nos redime y todos los conceptos que utilizamos en la salvación lo hace por su gracia, porque Él quiere, porque a Él le plació, porque Él es el Dios intrínsecamente amor y la disposición de Dios es de gracia respecto a la humanidad. Pero ¿cuál es el instrumento por el cual Dios confiere o atribuye su salvación? Versículo 22, por medio de la fe. Entonces, la fe no es contada como obra. Hace muchos años alguien atrás me preguntó, recuerdo que me quedó muy grabada esta pregunta después de una predicación que hice evangelística. Me dijo, pero pastor, y me lo preguntó muy, muy honestamente. Me dice, pero si nosotros tenemos que creer, entonces eso es una buena obra. Suena lógico, ¿no? Creer es una obra. Pero Pablo nos dice que el creer no es contado como obra. La fe es el medio instrumental para poder recibir las buenas noticias o para recibir la salvación en este caso. ¿Ya? Así que Romanos 4, 3, vuelvo a leer de nuevo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia o por justificación. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es Abraham, como comienza el versículo 1. Déjeme leerlo acá, no lo tengo ahí al frente. Todos conocen la historia de Abraham, ¿cierto? Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 nos habla que él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Déjeme encontrar aquí Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos, sí, ahí lo tengo. Pensé que no lo tenía al frente. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, yo hice un ejercicio ahora. Déjeme compartir. eh, Déjeme compartir acá la pantalla, ¿ya? Pero si usted quiere puede ir a Romanos capítulo 4, pero en su Biblia, porque no están todos los versículos ahí en nuestra visual. ¿Qué es lo que están viendo ahí en su pantalla? ¿Están viendo la Biblia o no? ¿Sí? Ya, Amén. ya. Yo estoy aquí un poquito atrasado, me parece, con... Sí, ahí la veo ya.
Mire lo que dice acá, ¿ya? Lo marqué en azul, espero que alcancen a ver. Esta es la Biblia ahí por internet. Ya, miren azul, dice, sino que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que cree, que confía, que tiene fe. Después en azul dice, versículo 5, su fe, la fe del pecador, en este caso del impío, porque eso es así lo denomina Pablo, la fe del impío le es contada por justicia. Después dice en el versículo 9, ahí al final, ya estoy subrayando ahí, se fija, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe, su creencia, su confianza en las promesas de Dios le fue contada, atribuida, agregada a su cuenta por justicia. Versículo 11. Al final, ya, a fin de que también a ellos, los creyentes, les sea contada, ahí estoy, para que usted vea adelante, a fin de que a ellos, a los creyentes no circuncidados, los gentiles, la fe les sea contada, agregada por justicia. Y después, más abajo, no tengo más, ¿ya? Voy a ir al capítulo 5 ahora. ¿Está conmigo en el capítulo 5? ¿Sí? Ya, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos los creyentes, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, Dios tiene una disposición de gracia hacia nosotros los pecadores, aunque al mismo tiempo Dios también está en oposición al pecador. ¿Sí? Esto es la maravilla de la salvación y de nuestro Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Después dice más adelante, más Dios, dice ahí en el versículo 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, estoy leyendo Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ya? Y me parece que hasta ahí tengo las referencias a la fe, ¿ya? Después vamos a ver este capítulo en alguna de nuestras clases más adelante, cuando nos toque hablar del Señor Jesucristo. Déjeme ir acá para poder verlos ahora. Ya, aquí tengo un chat. Ya, aquí tengo una pregunta, dice, entiendo que fe no es obra. Efectivamente, nunca la Biblia ha considerado la fe una obra y el ejemplo clásico es en Romanos capítulo 4, que Pablo defiende que el que cree no le es contado por obra, no es una obra al creer y por supuesto, y la pregunta acá, ¿y el arrepentimiento tampoco es considerado una obra? ¿Ya? El arrepentimiento es parte de la fe, como lo hemos explicado en algún momento. La fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. La persona que efectivamente está arrepintiéndose es porque está creyendo en lo que Dios ha revelado en su escritura, el Evangelio respecto, uno, a que somos pecadores, y dos, que nuestra única esperanza de salvación es Jesucristo como Señor y como Salvador. Así que el arrepentimiento tampoco es contado o es considerada una obra de parte de Dios. Yo sé, hermanos y hermanas, que nuestra lógica humana a veces nos lleva a considerar la fe, ya que nosotros ejercitamos la fe como una obra, pero debemos confiar y depender de lo que Dios nos ha revelado. Para Dios, según Romanos capítulo 3, 4 y 5 y otros textos más, la fe no es considerado como una deuda, ya como el trabajo por el cual Dios nos debe algo, sino que es el medio que Dios ha dispuesto para poder recibir todas las bendiciones de la salvación. Y el arrepentimiento está amalgamado totalmente con la fe.
De hecho, continuamente el mismo Señor Jesucristo, Juan el Bautista, el apóstol Pedro y el mismo apóstol Pablo en varios de sus discursos evangelísticos en el libro de los Hechos, llama tanto a creer en el Evangelio y a arrepentirnos, ¿ya? No podríamos nosotros dividir qué es lo que va primero, es decir, nos arrepentimos y confiamos o confiamos, nos arrepentimos. No, no, no es posible hacer esa división. Como lo dicen, no lo digo yo la ilustración, ya lo dicen teólogos que son obviamente expertos en este concepto, pero ellos hablan de dos caras de la misma moneda, la fe y el arrepentimiento. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que usted quiera agregar? Ya, bueno, quiero saludar ahí, tenemos en nuestra clase de Facebook a, bueno, a Mari Figueroa, Jimena San Martín, Carla Gallego, Oriel Bravo, Carmen Carrillo, Cristian Bascuñán y Jorge Andrés. Así que les saludamos a todos ellos también acá, aunque no podemos ver sus videos. Ya, sigamos compartiendo entonces nuestra visual. ¿Cómo podríamos resumir o concluir el concepto de las buenas noticias? Como dicen sus apuntes, voy a ir yo aquí a mis apuntes ya para poder decirles la página. Página 23. La página 23 dice, uno, al poner a Cristo como propiciación, dice, voy a leer mejor el texto que dice arriba en la página 23. Podríamos resumir la explicación de Pablo, espero que estén viendo ahí la visual. Podríamos resumir la explicación de Pablo de la buena noticia en estos pasajes en dos puntos principales. Uno, al poner a Cristo como propiciación, es decir, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. ¿Ya? ¿Cómo resumimos la buena noticia? Cristo es puesto como la satisfacción. Yo sé que esta es una palabrita un poco difícil, o no una palabrita, sino una gran palabra, ¿ya? Pero que nos cuesta entender. Pero sirve de manera muy simple si usted la intercambia por satisfacción, ¿ya? Entonces podríamos decir, al poner a Cristo como satisfacción, propiciación, son dos conceptos no idénticos, pero que nos ayuda a entender cuando no manejamos este vocabulario eh, más bíblico. Las buenas noticias, al poner a Cristo como propiciación o satisfacción, recuerde que Dios está en oposición, está en contraste al pecador. Y Cristo es puesto como la satisfacción de la ira y del anhelo de justicia divina de Dios. Entonces, de esta manera, al poner a Cristo como propiciación, Dios abre un camino, abre una senda. Recuerde que entre el Dios Santo y el pecador que está acá, hay una distancia eterna, hay un abismo. Si queremos verlo de manera horizontal, hay un abismo, hay una cima, hay un monte, ya como se ilustra ahí en la historia del rico y Lázaro, cuando el rico está en la condenación, ¿verdad? Y hay una cima, es decir, hay una altura insalvable entre el Dios Santo y el pecador que ya está condenado. Si usted lo ve de manera vertical, aquí está Dios, aquí está el hombre, y hay una distancia imposible de alcanzar de la criatura hacia el creador. Es imposible, ¿ya? No es posible. O si usted lo ve de manera horizontal, hay un abismo hacia abajo, o si lo quiere ver de otra manera, una cima, una cordillera de los Andes, entre Dios y el pecador. Dios, al tomar la iniciativa de su Hijo Cristo en el plan de la redención, Dios abre un camino. ¿Para qué? Para que los pecadores culpables, con la culpa del pecado,
podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y de esta manera entonces la ira de Dios que cae sobre nosotros, debería caer sobre nosotros, se aparta esta ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira y la justicia de Dios cae sobre la persona de Cristo en la cruz. Y de esta manera podemos ser declarados justos a los ojos de Dios. Hay una ilustración, hay un himno que se canta, eh, que lo cantamos en la iglesia. ¿Lo recordarán? Mi vida es Cristo. No, no sé si es ese, pero en el video aparece, está Cristo en la cruz, aquí está el pecador arrodillado a los pies de Cristo y viene la ira como un fuego de Dios y ese fuego, esa ira es atajada por Cristo y por lo tanto el pecador aquí arrodillado no recibe el juicio de Dios. El hermano Manuel me mandó unos PowerPoint y él ocupa esa imagen, ¿verdad? La cruz de Cristo, el pecador humillado acá y Cristo está recibiendo toda la ira y la justicia de Dios en sí mismo, la aparta de nosotros los pecadores. Y esa es la maravilla de la buena noticia y de la redención. Segunda conclusión. ¿Cómo podemos resumir estos textos de las buenas noticias? La manera en que recibimos esta salvación es por la fe en Jesús, por la fe en Jesús, solo o solamente por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna obra que hagamos. Yo creo que estas frases que son bien simples están hechas a propósito, ¿ya? La idea con estas conclusiones es no enredarnos en muchos conceptos teológicos. Si usted va a un libro de teología, va a encontrar obviamente conclusiones mucho más profundas. La idea de este curso es mantenerlo lo más simple posible, de tal manera que esta simpleza, incluso doctrinal, la podamos comunicar a aquellos que ignoran estas verdades espirituales. ¿Ya? La manera en que recibimos esta salvación es por la fe en Jesucristo, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna obra que hagamos. Pregunta número 8. Sí, yo me había adelantado, parece, con mis visuales, pero no importa. Ya sigamos con la 8. ¿Cuál es la solución, dice aquí, de Dios al problema que Pablo ha expuesto durante 3 capítulos? Recuerde que el problema es el pecado, ¿ya? El problema fundamental del hombre es el pecado que lo separa de Dios. ¿Cuál es la respuesta propuesta? La solución de Dios al problema que Pablo ha expuesto en los 3 primeros capítulos es la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Esta respuesta no está en sus apuntes, pero es la respuesta que se propone como la ideal, aunque insisto, usted puede responderla de otras maneras. La solución de Dios al problema del pecado del ser humano es la muerte y la resurrección de Cristo. Recuerde, cuando usted expone el Evangelio, lo proclama a su compañero de trabajo, a su amiga, a su familiar, a su vecino, a su vecina, no debe omitir de ninguna manera la muerte de Cristo en la cruz ni la resurrección de Cristo al tercer día. ¿Por qué? Porque la solución al problema del pecado es la muerte y la resurrección de Cristo. Recuerde, ese es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya? La mejor exposición del Evangelio en 3 frases es Corintios 15, los primeros versículos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo después les voy a compartir esta visual en PDF para que tengan las respuestas. Pregunta 9. Seguimos en la página 22. Según Pablo, ¿cómo recibe la gente la salvación que Dios ofrece en Cristo? Según el apóstol Pablo.
¿cómo recibe el hombre, la mujer, la salvación que Dios ofrece en Cristo? La gente o el pecador recibe esta salvación por fe, confiando solamente en Cristo para salvación. Ya lo dice el versículo 22, capítulo 3, versículo 22 de Romanos. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y versículo 25, a quien Dios puso como propiciación o como satisfacción por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en Jesucristo. La verdadera fe, ¿qué es lo que implica? Reconocer que uno es pecador, que eso es parte del arrepentimiento y de la confesión de pecado. La verdadera fe implica reconocer que uno es pecador y, por supuesto, apartarse del pecado. Siempre en la iglesia abundan las profesiones de fe o confesiones de fe que creen en Jesucristo, pero sus vidas no terminan nunca de apartarse del pecado. ¿Ya? Ahí no hay una verdadera fe. Y esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. ¿Cómo recibe la gente la salvación que Dios ofrece en Cristo? Por creer, por confiar solamente en Cristo para salvación. Y la verdadera fe implica reconocer que uno es pecador y, por supuesto, el apartarse del pecado. Pregunta número 10, o más que una pregunta, una definición. La palabra propiciación, si usted quiere descubrir o conocer más estos conceptos doctrinales, usted puede buscarlos en un diccionario teológico, en alguno de los libros que usted pueda tener, usted puede investigar incluso hasta en internet. Hay sitios especializados donde pueden ayudarle con esta información. Pero para nuestra clase, propiciación significa un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. Recuerde, poner como sinónimo de propiciación satisfacción. Propiciación significa, de manera muy simple, un sacrificio que satisface, que deja satisfecho la justicia de Dios y que por lo tanto desvía el juicio de Dios de nosotros los pecadores. ¿Ya? No quiero desviarme mucho, pero una manera también de ilustrar esta verdad era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Recuerde que una vez al año y en otros momentos también durante el año, 2 veces al día, se hacían sacrificios por los pecados del pueblo, por pecados determinados, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo tenía 2 piezas o 2 salas grandes. El lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, el candelabro, etcétera. Y entraba a una segunda habitación, que era el santo de los santos, como en la traducción en hebreo, o el lugar santísimo. Y ahí el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de la expiación. Y en el arca del pacto, arriba del arca del pacto donde estaba la ley, ya habían otros elementos adentro, era como un baúl, si podemos imaginar, arriba había una bandejita. Imagínese usted esas bandejas de horno, ya eh, con un canto, si podemos decir, muy cortito, y sobre esa bandeja, que era el propiciatorio, se vertía o se esparcía la sangre del cordero sacrificado por el sumo sacerdote. Y una vez que esa sangre era derramada en ese lugar, en esa bandeja o propiciatorio, se hacía satisfacción de la justicia de Dios por los pecados del pueblo. Así que esta imagen de propiciar, de derramar la sangre sobre el propiciatorio para satisfacer la justicia justa y correcta de Dios, era por medio de la sangre de este cordero sacrificado. Así que propiciación significa un sacrificio que satisface y al mismo tiempo desvía el juicio de Dios del pecador, que lo justo sería que la recibiéramos.
pero Dios estableció un mecanismo donde Cristo recibió esa justicia. Ahora, en cuanto a la propiciación, el sacrificio de Jesús que satisface la ira de Dios se aborda en el versículo 25 de Romanos 3. ¿Ya? Lo leo de nuevo. Dice Romanos 3:25, a quien Dios, Jesucristo en este caso, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguna vez yo creo que mis hermanos más antiguos recordarán una serie de mensajes que traje a propósito de Romanos, y aunque esta idea la quiero desarrollar en otras clases más adelante, pero la palabra de Dios nos manifiesta un dilema, y Dios mismo nos manifiesta un dilema. Y es que, por un lado, el Dios que es justo está obligado por su naturaleza a juzgar al culpable. Y en reiteradas oportunidades en las Escrituras dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Si Dios es justo, si Dios es santo, no puede perdonar ni declarar justo al culpable. Aquí tenemos a nuestros abogados, ¿ya? No sé si estarán aquí en nuestra clase, pero hasta hace poco estaba Amén. Francisco. Ahí están, perfecto, ¿ya? Y Consuelito también. Francisco y Consuelo, ellos son expertos en estas cosas de la justicia, ¿ya? Aunque no son penalistas, pero entienden estos conceptos. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Que vemos siempre la justicia, los tribunales, los juicios mediáticos en la tele, cuando hay un delito atroz, ¿verdad? Brutal, como el que hemos visto muchas veces desarrollarse en los medios de comunicación. No sé si ustedes recordarán al profesor de Talcahuano, ¿se recuerdan el homicidio brutal de este hombre, de este profesor? Últimamente también de esta pequeñita, de mujeres, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo que demandamos de estos jueces? Dentro del ámbito de la ley, demandamos justicia, ¿verdad? Si alguien es realmente culpable, si es demostrada su culpabilidad, ¿qué esperamos? Que se declare justicia, ¿ya? Dentro de toda nuestra ignorancia, de nuestra inocencia a veces en estos conceptos, es lo que esperamos, ¿verdad? Cuando vemos o tendríamos toda a nuestra disposición ya alguien que es realmente culpable y es dejado en libertad, eso nos da indignación, aún siendo nosotros criaturas caídas y pecaminosas. ¿Por qué Dios debería ser menos justo que los jueces terrenales? Lo que esperamos y también demandamos de nuestro Dios justo es que Él aplique justicia. Y eso significa que si somos culpables, nosotros debemos recibir la justa justicia de Dios. Pero está este dilema que Dios debe juzgar nuestros pecados, pero al mismo tiempo Dios en su naturaleza es amor. Y Él quiere y anhela la salvación y el perdón de los pecadores. ¿Ya? Y esto no es algo que dicen los arminianos, ya ni los universalistas. Esto lo dice la Escritura. Pedro lo dice, ¿verdad? Dios espera y tiene paciencia para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Lo dice el Antiguo Testamento. Dios lo declara. Él no quiere ni se complace en la muerte de nosotros. Entonces, ¿cómo se soluciona este dilema? Precisamente cuando Dios manifiesta su justicia, juzgando nuestros pecados en la persona del justo que es el Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, Él juzga nuestros pecados y al mismo tiempo por la justicia de Cristo, Él nos declara justo. ¿Y cómo recibimos este beneficio? Por medio de la fe. Vayamos entonces a nuestra pregunta o a nuestra afirmación ahí del número 10, letra A, en sus apuntes, página 22. ¿Quién necesita la propiciación? ¿Por qué?
Y esto puede ser un poco capcioso, porque cuando yo leí la pregunta, uno dice, el pecador necesita la propiciación, ¿ya? Pero aquí la respuesta es diferente, porque es Dios el que debe ser propicio a nosotros, debido a que su ira está de manera justa en contra de nosotros a causa de nuestro pecado. Eh, la respuesta es Dios el que debe ser propicio. Yo no sé si Él lo necesita, pero en su naturaleza justa Él requiere para poder perdonar esta propiciación o esta satisfacción. Dios no nos satisface a nosotros, es Dios el que es satisfecho en su justicia por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Letra B. ¿Quién hace la propiciación y cómo? Jesús, enviado y comisionado por Dios el Padre, y en obediencia a Dios el Padre es el que hace la propiciación. Cristo es el que hace la satisfacción, llevando en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Jesús, enviado y comisionado por Dios el Padre. Los hermanos que escuchaban los mensajes los días miércoles, se recuerda Juan capítulo 20, le dijo a sus apóstoles, después de su resurrección, así como el Padre me envió, así como el Padre me comisionó, así yo os envío a ustedes. Jesucristo fue enviado y comisionado por Dios el Padre, y en obediencia al Padre, Él es quien hace la propiciación, llevando en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Según el lenguaje de Hebreos, según el lenguaje de Hebreos, Jesucristo es tanto el sumo sacerdote que lleva la sangre, como también el cordero y el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo es el todo en todos, como lo declara la carta a los Colosenses. En el vocabulario de Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo con su propia sangre, su propia vida, para satisfacer la justicia que Dios demanda. Voy a contestar ahí una manito alzada, pero voy a terminar con las letras primero, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de la muerte propiciatoria de Jesús respecto a Dios? Es decir, ¿cuál es el resultado de la muerte de Cristo respecto a Dios? Romanos 26, 3:26, dice, con la mira, la finalidad de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El resultado de la muerte propiciatoria de Jesús para Dios es que ahora Dios es realmente el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, cuando Dios ahora perdona los pecados o pasa por alto en este caso los pecados de Rodrigo Vega, yo en este caso, Dios no está siendo injusto. Dios está siendo justo porque mis pecados efectivamente Dios los juzgó y la culpa de mis pecados fueron pagados en la persona de Cristo Jesús. Y esas son las buenas noticias. Es decir, Dios es justo, estoy leyendo al frente ahí en letra blanca, porque ha castigado el pecado exactamente como se merece, exactamente como Él lo demandó en la ley que Él reveló en el antiguo pacto, porque la paga del pecado es muerte. Dios castigó el pecado, Dios no lo guardó debajo de la alfombra, no se hizo el tonto con nuestro pecado como a veces lo hacemos nosotros los seres humanos. No, Él lo castigó realmente como merece nuestra culpa, y porque también Dios es capaz de declarar justos a aquellos que confían en Jesús, aun cuando somos impíos o pecadores. Ahora, ¿cuál es el resultado de la muerte de Cristo para aquellos que creen en Él? El resultado de la muerte propiciatoria o satisfactoria de Jesús para aquellos que creen en Él es que somos justificados solamente mediante la fe en Él. Esto es, cuando confiamos en Cristo, Dios nos imputa o nos atribuye o agrega a nuestra cuenta la justicia de Jesús a nosotros por medio de la fe, lo que significa que somos delante de los ojos de Dios
completamente justos y que todos nuestros pecados son perdonados. Otra vez, repito, desde el punto seguido hacia adelante. Esto es, cuando confiamos en Jesús, Dios nos imputa, nos agrega, nos atribuye la justicia de Jesús a nosotros, lo que significa que somos perfectamente justos a los ojos de Dios y que todos nuestros pecados son perdonados. Hermano Pablo Gallego tenía una pregunta. Cuéntenos. Bien, por la letra A, cuando decimos que ¿quién necesita propiciación? Entonces, en el fondo, Dios necesita juzgar a alguien, necesita un sacrificio por los pecados que se han cometido. Sí. Entonces, efectivamente, ¿Dios necesitaría la propiciación? Sí. Claro, ahora que lo estoy leyendo, aunque yo transcribí todo esto, yo no sé si el mejor verbo es necesitar. Yo lo cambiaría ahora, cambiaría nuestros apuntes por, si esta es la respuesta de los pastores, es quien requiere la propiciación. Yo quedaría más tranquilo con ese verbo, ¿ya? Para que no produzca ambigüedad. Porque realmente es como un poco capciosa la pregunta. Así que yo pondría, desde mi punto de vista, por la respuesta que está, es quien requiere la propiciación, es obviamente Dios. ¿Ya? Pues Dios no necesita que seamos salvos. Exactamente, porque el necesitar requiere mucha explicación, ¿ya? Pero si ponemos quien requiere la propiciación, necesita menos explicación, ¿ya? Menos ambigüedad. Okay. Así que recuerde que los apuntes no son inspirados, así que podemos cambiarlos, ¿ya? A veces las traducciones al español no son tan certeras como querríamos. Así que yo creo que en base a la respuesta es quien requiere, quien demanda la propiciación es Dios, ¿ya? Y si Dios, para declararnos justos, requiere la propiciación, requiere ser satisfecho, porque la propiciación es respecto a Dios. Es Dios quien demanda justicia. Es Dios quien demanda que la paga del pecado sea la muerte. No sé si ahí se entiende mejor, hermano Pablo. Sí, súper, gracias. Ya. Gracias por la pregunta, porque nos permite también aclarar ahí. De hecho, voy a cambiarla al tiro, ¿ya? Si no, después se me olvida. Cambiémosla al tiro. ¿Quién requiere? ¿Quién requiere la propiciación? Entonces, después cuando comparta la visual con ustedes ya va a estar corregida. Bien, me parece que no hay más preguntas. Sigamos. Bueno, ya pasamos de la propiciación ahora a justificar. La palabra justificar, porque la hemos visto bastante aquí en el libro de Romanos, significa declarar a alguien justo. Declarar a alguien justo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, verso 24, lo voy a leer yo. Siendo justificados, podríamos nosotros también decir siendo declarados justos, si parafraseo el versículo con permiso, ¿ya? Siendo declarados justos gratuitamente o de manera gratuita por su gracia, mediante la redención o mediante el sacrificio que es en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, somos declarados justos por su gracia mediante la fe. Ahí está expresado. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y después también, ¿qué versículo dice ahí? Romanos 3:20. Como referencia dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o ningún ser humano será declarado justo delante de él. Ya, justificar. Hermano Francisco, hermana Consuelo, no sé si ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo explicarían ustedes este concepto legal de declarar justo a alguien? ¿Habrá alguna analogía en el vocabulario legal que nos pueda ayudar para esto? Quizás es la absolución, pastor.
cuando el tribunal estima que la persona no solamente no hay suficientes pruebas para condenarlo, sino que además establece su inocencia, establece que él no tiene culpa, más que su inocencia, que no tiene culpa. Quizás eso podría ser eh, más preciso, más homologable. Ya, o sea, en nuestro vocabulario actual, ¿verdad? Porque las legislaciones van cambiando, son diferentes. Entonces, en nuestro vocabulario actual o legal, la persona no es tanto declarada justa, sino absuelta, declarada inocente, puede ser o no. Claro, claro, como en las películas como no culpable. Es como, y eso, Ya, como cuando los jurados en las películas gringas dicen que declaran al acusado como no culpable, ¿no? En realidad nunca dicen inocente, dicen not guilty, como sí. no culpable. Sí, sí, lo he visto mucho ahí en las series de abogados cuando los acusados se dicen no culpable. Claro. Bien, gracias hermano Francisco. Eh, bien, yo sé que para algunos podríamos demandar más definiciones acá, pero recuerde que el propósito de nuestro curso es ser simple, ¿ya? Otra vez, si estuviésemos en un curso de soteriología, es decir, en un curso que estudia la doctrina de la salvación, y vamos a invertir más palabras, más concepto y más tiempo, pero aquí el propósito es conocer estos conceptos más básicos, ¿ya? Así que para nuestro alcance, justificar significa declarar a alguien justo en el vocabulario del apóstol Pablo, ¿ya? Después dice, según Pablo, pregunta número o afirmación 11 de la página 22, seguimos ahí, la palabra, ya lo dije, ¿sí? Después, claro, entre la 22 y la página 23, ahí arribita. Según Pablo, ¿sobre qué base o qué fundamento pueden ser las personas justificadas, y vuelvo a traducir, declaradas justas por Dios? ¿Podemos ser justificados haciendo buenas obras? Según Pablo, las personas pueden ser justificadas o declaradas justas sobre la base del sacrificio de Cristo que expía, que perdona, que aleja sus pecados y su justicia, que Dios les imputa o les agrega o les atribuye o se los pone a su cuenta. Recibimos este sacrificio, y es bueno insistir en esto, recibimos este sacrificio expiatorio, perdonador, y la justicia la recibimos por la fe en Jesucristo. Y ahí están todos los versos que nos dan fundamento a esto, que ya yo sé que lo ha leído usted Romanos 3 cada semana, y yo creo que sería una lectura, por lo menos una vez a la semana, leer nuevamente estos capítulos. ¿Ya? Lo voy a ilustrar de la manera más simple para mis hermanos a lo mejor más nuevos, ¿ya? Y también puede ser los más antiguos, que es como yo siempre lo ilustro o lo explico. El concepto es que nosotros somos culpables por nuestros pecados, ¿ya? Y tenemos un listado, una hoja de vida, como las que teníamos en la escuela, ¿ya? Yo lo he dicho varias veces, pero yo cuando estaba en la enseñanza básica y media, yo tenía mi hoja de vida con varias páginas con las anotaciones negativas. Yo sé que Carmen Gloria, como profesora, y no sé si Vanessa le toca hacer eso, ya, aunque no me lo imagino poniendo anotaciones negativas de la tía Vanessa, pero yo tenía muchas anotaciones negativas y algunas veces mis faltas eran tan graves, y lo digo con vergüenza, pero sirve para la ilustración, que habían profesoras que me ponían anotaciones con rojo, con lápiz Bic rojo, para destacar mis faltas o mi rebeldía o maldad en el colegio en básica. Uno lo ve como algo, como travesura, ¿o no? Cuando está en básica, pero eso lo que hace nomás es demostrar nuestro corazón perdido. En la enseñanza media también tuve muchas hojas con anotaciones negativas. Y eso nos condena. Es decir, cuando llegaba a las reuniones de apoderado, yo anhelaba que mi mamá, hermana Isabel, fuese, porque ella era perdonadora, ella me aceptaba todo, ¿ya? Eh, pero llegó un punto en que ya cambiaron de apoderado y ya no era mi mamá, sino que era mi padre. Y eso obviamente me daba terror, saber que él iba a ver mis anotaciones negativas.
Entonces, ilustrémoslo de esta manera, muy básica, muy simple. En contraparte tenemos a Cristo, que es el justo, ¿ya? Que es Dios hombre. Y como hombre, como aquel que caminó entre los pecadores, como aquel que incluso comió con los pecadores, es cosa de pensar que él comió con con los publicanos y con un sinnúmero de otras gentes perdidas. Aún así, Cristo nunca cometió pecado, ¿ya? Él fue el perfecto, el santo, sin mancha. Es decir, el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad toda la ley. Entonces, Cristo, si imaginamos que él tenía una hoja de vida, él no tuvo ninguna anotación negativa. Todas sus anotaciones fueron positivas, de justicia obediente, de perfecta obediencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la cruz, Cristo de alguna manera espiritual llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras faltas y Él pagó la culpabilidad de nuestros pecados. Y yo sé que lo estoy simplificando, pero es para que lo entendamos. Él cargó, como lo dice Isaías 53, Él, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo dice textual y literalmente el profeta Isaías 53. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo vuelve a repetir el apóstol Pedro en su primera carta. Él cargó el pecado de todos nosotros. Es por eso que durante esas horas en la cruz entran las tinieblas a la tierra, no son nubes, es oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando Cristo declara Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento el Hijo no llama a Dios como Padre, como estaba acostumbrado a hacerlo, lo llama como Dios. ¿Por qué? Porque Dios el Padre se estaba separando. Ya, ahí quiero que me vean todos y que no me vean tan chiquitito. ¿Ya? Eh, en la cruz, Dios el Padre se está separando del Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios Santo. Eso fue lo que explicó ayer, ¿quién fue el hermano Pablo que predicó, que enseñó, cierto? Esa fue la angustia. Esa fue la imagen que llevó a la angustia en el Getsemaní cuando él ora y clama al Padre que pase de mí esta copa. Hermano, no son los latigazos, que es terrible, es brutal. No es el que su espalda fuera desgarrada totalmente por los látigos con puntas de hueso o puntas metálicas que utilizaban los lictores romanos, que eran expertos en infligir castigo y tortura al punto de dejarlos casi muertos, pero no matarlos. Los soldados romanos eran torturadores por esencia, ¿verdad? Los que cumplían ese trabajo, ese triste trabajo de tortura y de castigo. Hombres y mujeres han pasado por ese tipo de tortura en la humanidad y por ideales mucho más bajos han sido capaces de sufrir esa tortura o ese castigo. Entonces, si creemos que Cristo estaba viviendo angustia por un castigo físico que ya es grande, entonces no estamos pensando en un Cristo valiente, ya en un Cristo varonil. No, la copa amarga que se refiere es la separación de aquel Padre que se amaron desde la eternidad hasta la eternidad, como lo dice Juan capítulo 17 y Juan capítulo 14, 15 y 16. Esa es la angustia que lleva al Hijo aquella noche en Getsemaní a sudar como gotas de sangre. Y él en ese momento, cuando es separado del Padre, que es algo que no podemos comprender, ya es una imagen imposible de entender para nosotros a nivel teológico, espiritual, cómo la Trinidad, que tuvieron comunión desde la eternidad, esta comunión de amor, de intimidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser separada? Bueno, Dios desamparó al Hijo. Cristo lo dice, ¿por qué me has desamparado? Si pudiésemos transmitir nosotros esa imagen, incluso esa emoción, hermanos, ese denuedo a nuestros interlocutores cuando les predicamos el Evangelio, esto no fue barato para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo.
Esto no fue gratis, la salvación, porque hubo un costo altísimo en la separación del Hijo, y en ese momento, en esas horas de tiniebla, que las tinieblas ilustran el juicio de Dios, el Hijo está cargando y recibiendo el juicio por todos nosotros. O sea, imagínense todos mis pecados, que ya serían abrumadores, y multipliquémoslos por todos los que estamos acá en pantalla, ¿ya? Algunos más, otros menos. Todo eso multiplicado por los millones y millones de pecadores que han existido, imagínense el juicio de Dios. Y toda esa justicia, toda su muerte, todo eso es puesto a nuestra cuenta en nuestra hoja de vida. La justicia del justo es atribuida a nuestro libro de vida por medio de la fe. Entonces, cuando estamos delante de Dios, Él nos ve como justos porque Él nos declaró justos. ¿Entiende la imagen? Toda mi hoja de vida pecaminosa, Dios la puso en la cuenta de Cristo en la cruz. Ya hay varias referencias a eso, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas, Colosenses habla que fueron clavadas en la cruz de manera simbólica o ilustrativa. Y la justicia de Cristo es pasada a nuestra cuenta. Toda la justicia de Dios, toda la rectitud moral de Dios es agregada a nuestras vidas. Por eso, cuando Dios ve a Patricia Jiménez, que la veo al frente, o ve a Electra, o a Raúl, o a Jaime, si efectivamente ustedes por la fe han creído en Cristo, entonces no está viendo a Patricia el Señor, ni a Raúl, ni a Pablo, ni a Cecilia. ¿A quién está viendo Dios? Al Hijo en nosotros. Está viendo al justo en nosotros. Y por eso entonces que Él pasó por alto los pecados pasados, no que no los castigó, sino que los toma y los alejó de nosotros. Esto es lo que significa la expiación, la redención. Mis pecados los tomó el Señor, los alejó, los puso en Cristo, y esa culpa ya fue pagada y fuimos declarados justos, porque intrínsecamente todavía seguimos pecando, ¿ya? Algún día vamos a ser totalmente santos de manera perfecta cuando estemos en su presencia. Y esta es la maravilla, hermanos, de las buenas noticias. Eso es lo que queremos transmitir con este curso. Esta es la maravilla, pero todo esto solo es posible, se atribuye a nuestra vida, se pone a nuestra cuenta, porque también hay un concepto aquí, y aquí tenemos algunos expertos como Pablo, ¿verdad? Y Moisés, que entienden todo esto de las finanzas, las cuentas, ya es como contablemente Dios agregó, contó, atribuyó toda esta justicia de Cristo en nuestra cuenta, y Él como un juez justo, el Padre en su trono, nos dice, Rodrigo es declarado justo. Y si somos justificados, ¿quién nos podrá acusar? Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Bueno, qué maravilla, ¿o no? Hebreos 9, verso 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, o de este tiempo, se presentó Cristo, hablando de él, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 28, Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estas son las buenas noticias, hermanos. Y página 23 dice, juntándolo todo, ya para hacer la conclusión final, juntándolo todo, podríamos resumir el Evangelio en 4 palabras, que ya la hemos visto: Dios, que Él es el creador de todas las cosas, Dios es perfectamente santo, digno de toda adoración y castigará el pecado. El hombre, todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadoras por naturaleza. Desde el nacimiento todos los seres humanos están alienados o separados de Dios, somos hostiles a Dios y estamos sujetos a la ira de Dios. Ahora, este concepto lo vamos a desarrollar con más profundidad cuando nos toque la clase sobre el hombre.
Jesús, Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz para recibir la ira, la justicia de Dios en lugar de todos los que creerían en él. Y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. La resurrección, que es la evidencia de que su sacrificio, su propiciación fue aceptada por el Padre. Y la respuesta, que es nuestra última palabra, Dios llama a todas las personas en todas partes a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo para ser salvas. Ya aquí quiero detallar algo. Aunque Jesús murió por los pecados de todo el mundo, como lo dice Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, como lo dice Primera de Juan capítulo 2, me parece, solamente los beneficios de la salvación o de la redención se aplican a aquellos que creen por la fe, ¿ya? Por lo tanto, no somos universalistas. El universalista declara que al final Dios los va a salvar a todos, ¿ya? Hayan creído o no hayan creído. Lo que declara la Escritura es que aunque Dios amó de tal manera al mundo, pero es para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Así que, aunque pueda a veces confundirnos, pero hay que dejar bien en claro que los beneficios de la redención se aplican solamente a los que creen, y obviamente a los que creen por medio de Jesucristo. Para que pueda meditar usted la semana, aquí hay algunos malentendidos comunes sobre el Evangelio. El Evangelio dice o cómo responderíamos a la luz de los pasajes que hemos estudiado. Una afirmación que a veces nos encontramos es que el Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. ¿Qué piensan ustedes? Aquí abro micrófono. El Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. ¿Tendrá algo de verdad esto? ¿Es totalmente falso? A ver, alguien que pueda justificar, pueda decir algo de la afirmación A. El Evangelio. Ahora, la clave es, si esto es el Evangelio, ¿ya? El Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. ¿Quién podría articular una buena respuesta a esta frase? Yo creo que no, pastor, pero puede ser una consecuencia de que nosotros tengamos o aceptemos el Evangelio. Ya, entonces tú dices que esto no es el Evangelio, pero es una consecuencia del Evangelio. No es el Evangelio, pero es una consecuencia del cambio que vivimos al transformarnos en hijos de Dios. Bien, gracias hermano Pablo, qué bueno que se atrevió, porque a veces estas preguntas son medias capciosas, ¿cierto? Aunque yo entiendo aquí que en el contexto que está nuestra frase, que son malentendidos. Y claro, esto no es el Evangelio, pero también queremos explicar para no irnos al otro extremo, ¿ya? El Evangelio no es que vivamos vidas mejores, el Evangelio es lo que ya hemos definido y seguimos definiendo. Las malas noticias y las buenas noticias, pero obviamente el Evangelio va a producir que los que creen, como dijo Pablo Gallego muy bien, es que vivamos vidas mejores, ¿verdad? Es decir, aquel que era alcohólico, y no vamos a decir borrachito, porque los chilenos tenemos eso, ¿cierto? Como vemos a un alcohólico y decimos el borrachito con ternura. Pero no, esto es pecado delante de Dios, como la mentira, como robar, etc. O sea, si alguien que es alcoholizado o que era ladrón o etcétera, ¿ya? Que era adúltero, que era mentiroso, si creyó en Cristo, si fue justificado por medio de la fe, no esperaríamos nosotros que él siga viviendo igual, ¿cierto? Esperaríamos que él obviamente viva una vida mejor, pero como dijo Pablo, como consecuencia del poder del Evangelio, que no solamente nos salva, sino que también nos santifica, que eso ya es parte de otra lección, la santificación es vivir vidas mejores.
Así que está muy bien articulado. Hermano Ariel, me parece que usted levantó la mano. Ariel González. Sí, pastor. Estoy sin video, pero no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, es que esto se malinterpreta también porque se entiende como vivir una vida mejor, como tener mejores condiciones de vida, un éxito, una estabilidad económica, más allá de lo que mencionaba Pablo anteriormente. Entonces ahí se malentiende el mensaje. Exactamente. Gracias, hermano Ariel, porque obviamente la frase puede tener otra explicación de que vivamos vidas, claro, mejores, es decir, más prósperas, con mejores trabajos, etc. Así que obviamente como son frases no inspiradas ni infalibles, podemos discutirlas y explicarlas bien. Segunda afirmación, ya que usted la tiene en sus apuntes, pero la voy a compartir igual. Segunda afirmación, mal entendido, el evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero esto suena como bien, ¿o no? Suena como bien. ¿Alguien podría explicar bien esta frase o este malentendido? Porque yo me imagino que Dios no quiere que tengamos un plan desastroso para nuestra vida. ¿Alguien podría explicarlo? Pastor, ¿Qué audio escucha ahí? Cecilia. buenas noches. Hola. Bueno, casi siempre dicen como un cliché, Dios te ama, ¿no? O Cristo te ama, pero ese, o sea, no es como verdaderamente el Evangelio, porque el Evangelio es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nuestros pecados, ¿no? Sí, nos ama, pero tenemos que arrepentirnos, porque de hecho que Dios nos ama, pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca vamos a tener ese contacto con Él, ¿no? Entonces, y también sí tiene un plan maravilloso, pero eso depende que nosotros también nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿no? Si nosotros tomamos la decisión de reconocer que somos pecadores, que estamos apartados de Dios y que Dios en el gran amor que nos tiene envió a Jesucristo a dar su vida por nosotros, ahí recién podríamos decir que sí, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. No solamente decir Dios te ama y ya, tiene un plan maravilloso. Eso es lo que yo puedo entender, mi aportación. Bien, Cecilia, muchas gracias por la explicación, porque claro, efectivamente estas frases no son el Evangelio. Si decimos que esto es el Evangelio, es reducir, es diluir el Evangelio, porque como ya hemos visto, el Evangelio debe manifestar estas malas noticias y por supuesto las buenas noticias. Y claro, el plan maravilloso para nuestra vida es solamente para los que creen. O sea, una vida eterna en condenación no es un plan maravilloso, pero obviamente eso está en que nosotros creamos y nos arrepintamos, como dijo Cecilia. Tercera afirmación. El Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús y ahora Él nos llama a trabajar con Él para transformar cada aspecto de la sociedad humana. Es lo que se llama hoy día la justicia social. No sé si usted ha escuchado este concepto, el evangelio de la justicia social. Aquí en Chile no se ha dado, pero en Estados Unidos hay una gran discusión, un gran debate entre buenos pastores. ¿Qué es lo que es el evangelio? Si realmente el evangelio significa transformar cada aspecto de la sociedad humana o no. ¿Alguien podría atreverse a explicar este tercer concepto o malentendido del Evangelio? Vamos, ¿quién se atreve? Pastor, Hermano Manuel. sí, más que explicar, igual casi todos los conceptos tienen algo de verdad, ¿cierto? Sin duda que no es el evangelio que hemos estudiado, no es el evangelio de Cristo, aquel que murió y por qué lo necesitamos, porque somos pecadores, estamos condenados, corrompidos. Y es verdad que el evangelio viene a través de Cristo, o sea, el reino de Dios.
pero Él no nos llama a trabajar. O sea, Él llama al hombre primero, como decía la hermana Cecilia, a arrepentirse, a entender que necesitamos su perdón porque le hemos ofendido y porque estamos condenados. Y obviamente una vez que acudimos a ese llamado de arrepentimiento, podemos trabajar para Él, pero tampoco, si es que es así, tampoco eso va a cambiar el mundo, porque este sistema va en contra de los valores que Dios tiene. Entonces, solo a través del Evangelio, sí, una persona puede cambiar, pero el sistema mundial o la justicia social, yo creo que por medio del Evangelio sí puede cambiar, pero no como algo que se dé para todo el mundo. Porque no es así, creo yo. Y de hecho, una persona que tiene a Cristo en su vida, tal vez, disculpe, quizá una persona que tiene a Cristo en su vida y cualquiera de nosotros que está en un trabajo donde hay personas que no creen en Dios, probablemente tenga más luchas que adherentes a lo que uno cree. Entonces, no cambia eso. No sé si me explico. Sí, yo creo que lo entendimos bien, o por lo menos yo entendí lo que quiso decir, que es un poco explicar por qué es un malentendido, ¿ya? Esa afirmación en ese sentido. Tengo dos más. Hermano Francisco, levantó la mano, o Consuelo. Sí, yo, pero es más o menos lo que dijo el hermano Manuel, y es que, de hecho, me acordé mucho de lo que, o sea, a propósito de esa afirmación, porque la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, tuve la oportunidad de escuchar una charla de un jesuita, y me impresionó, porque se supone que era de motivación para estudiantes y jóvenes de un colegio. Me impresionó la ausencia tremenda del Evangelio del propio Cristo. A través de la figura de Alberto Hurtado era solamente las ideas de justicia social o de pensar en cuestiones contingentes y de solidaridad pública, cuando en realidad, y yo se lo comenté, en el Evangelio nosotros no encontramos, quiero decir en la Biblia, en la Escritura, no encontramos un llamado a preocuparnos de la justicia social o de cuestiones de políticas públicas, sino a poner, y lo dice textualmente el apóstol Pablo en Filipenses, si no me equivoco, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a entender que nosotros somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra, y que eh, finalmente lo que nosotros podamos hacer o no hacer va a estar dispuesto por Dios. Pienso en Efesios y en Santiago como toda buena obra preparada de antemano de Dios para nosotros, pero en el contexto de la voluntad de Dios. Cristo no vino a hacer justicia social o a transformar, como decía la expresión, quizás no estoy viendo la visual ahora, como a transformar cada aspecto de la sociedad humana, sino a preocuparse de la salvación de los hombres. Entonces, yo creo que esa es una confusión que tiene que ser combatida con denuedo en estos tiempos. Bien, gracias hermano Francisco ahí por el aporte. Hermano Rodrigo, ¿usted había levantado la mano también? Rodrigo Navarrete. Sí, pero los hermanos lo explicaron bien igual. El tema cuando habló de que Jesús, no me acuerdo cómo decía la pregunta, pero hablaba del reino, se escapa totalmente de lo que enseña la Biblia, de las dispensaciones, de los tiempos que ocupa Dios. Ahí está, el Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús. Nosotros sabemos cuál es el Evangelio del Reino. Hay un montón de enseñanzas que hay, y yo he escuchado harto este tema del Evangelio social y todo el tema, y hay una corriente política bien establecida que promete un paraíso terrenal, y va influenciado en eso.
y la Biblia no habla nada de aquello. Es como también yo decir o sacar el versículo de un contexto y poder decir que Dios vino a separar, vino a hacer separación de padre, madre, hijo, padre, y ahí es donde queda la justicia social. Dios vino a dividir. Entonces, es como lo hace Satanás. El tema es presentar una verdad, o sea, una mentira con una pseudo verdad. Lo mismo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo. Está escrito que tú puedes hacer esto, está escrito, conviértela. El mismo pecado de siempre. Con Adán y Eva le dijo, con que Dios os ha dicho esto, es cierto, no moriréis. O sea, siempre es una mentira con una pseudo verdad, y que no es recomendado que nosotros como cristianos caigamos en ese juego de, como dijo el hermano, el mundo pasa y sus deseos, nosotros debemos, nuestra mirada está en el cielo. Bueno, hay un montón, podríamos hablar de Génesis hasta Apocalipsis para defender ese tema y ocupar horas y horas y horas, que no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente el Evangelio. Así que, pero lo podríamos hacer como Esteban o como Pablo, comenzar desde el principio contándole a las personas que esa cosa del reino o de la justicia social no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Eso. Bien, gracias, hermano Rodrigo. Francisco también por el aporte. Y hermano Manuel. Ya, y yo creo, hermanos, que o sea, todos los tres conceptos son malentendidos comunes y que vienen de diferentes áreas del mundo evangélico, ¿ya? Quizás los más relacionados con el catolicismo saben que en la década de los 60 vino este concepto, la teología de la liberación, ¿cierto, hermano Francisco, que usted conoce bien de estos temas? Y todo este concepto de la liberación, ¿cierto? Que entró en los países y se les llamaba, ¿verdad?, como los curas rojos y todo eso, porque son conceptos influenciados por el marxismo, ¿ya? Y no hablemos tanto de socialismo, comunismo, sino la raíz filosófica que es el marxismo, que lo que pretende finalmente es transformar la sociedad y por medio de una mejor condición de vida, redimir a las personas. Y efectivamente tiene color evangelio, tiene aroma evangelio, pero lo que está ausente en toda esta filosofía es el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros estaría en contra de mejorar nuestras condiciones sociales, ¿o no? De tener mejores trabajos, de tener mejores sueldos, de que no haya pobreza, pero el evangelio no trata de eso. Ahora, efectivamente, un creyente verdadero va a hacer su aporte, ¿o no?, a la sociedad, primero siendo honrados, trabajando, no robando lo que no nos corresponde, pagando nuestros impuestos cuando hay que pagarlo, y desde esa trinchera, que es la que Cristo mismo nos ha pedido, ¿cierto?, en sumisión a nuestras autoridades, en amor al prójimo, vamos a construir un mundo mejor. Pero eso no tiene que ver con el evangelio. Y como ustedes bien lo dijeron, y me alegro que lo hayan expresado, la única manera de transformar la vida de las personas es por el evangelio de Jesucristo. Pero aún podemos tener pocos recursos, pero si somos creyentes, dígame si no podemos vivir vidas transformadas, vidas con contentamiento y con gozo. Incluso, hermanos, algunos de ustedes que no tienen recursos abundantes en este tiempo de pandemia han ayudado económicamente a otros hermanos con necesidad. Eso no es justicia social. Ese es el poder del evangelio de Jesucristo. Como le dice Pablo a los filipenses, que aún de su profunda pobreza material abundaron en riquezas para los hermanos en Jerusalén, o el mismo Pablo, que pasaron necesidad. Entonces, hermanos, que a veces escuchamos a ciertos predicadores que nos llaman la atención, debemos tener oído y ojo con ciertas filosofías que suenan bonitas,
pero que finalmente diluyen y difuminan el Evangelio. Lo único que va a transformar la vida de una persona pobre, con necesidades materiales, con necesidades afectivas, políticas, etcétera, lo único que va a transformarlo es este Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que me alegro que estos malos entendidos estemos alerta, ¿verdad? Y podamos contrarrestarlos con el Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, pues yo creo que ya estamos en la hora, y solamente para que mediten, no para responder que ya son las 10, ¿cuáles crees que son algunas de las consecuencias prácticas? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿Cuáles creen que son algunas de las consecuencias prácticas de tener una definición difusa del Evangelio o una definición errónea del Evangelio? Me gustaría, yo creo que aquí muchos de ustedes están en familia, y que después discutan en la mesa, no discutir de pelear ya, pero que intercambien opiniones. Estos malos entendidos, ¿cómo podrían afectar o qué consecuencias prácticas? ¿Ya? Si, por ejemplo, creemos que el Evangelio es que vivamos vidas mejores, en un sentido material, como lo aclaró Ariel, ¿verdad? O de prosperidad material, bueno, ¿qué consecuencia práctica podría tener esto en nuestro Evangelio? O, por ejemplo, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, escondiendo las malas noticias del Evangelio, es decir, que somos pecadores y que estamos separados de Dios. Cuando ocultamos eso, ¿qué puede traer como consecuencia práctica en nuestras vidas, en la vida de la iglesia? Y segunda pregunta, ¿cuáles son algunos de los buenos resultados que deberían darse cuando definimos correctamente el Evangelio? Y obviamente usted puede ahí pensar y meditar qué buen resultado podría ser para la persona que le escucha. Obviamente la salvación, ¿o no? Si usted le explica bien el Evangelio, podría ser salva. ¿Qué consecuencia podría traer a nuestra iglesia que prediquemos correctamente el Evangelio, a su familia, etcétera? ¿Ya? Bien, y esto ya es para la segunda semana o para la segunda lección. Dios, el Creador justo, tenía material, pero ya no alcanzamos.